Hola, muy buenas tardes para todos los que se conectan a esta hora a través de Facebook Live. Agradezco infinitamente su sintonía en este canal. Gracias por seguirlo. Damos gracias a Dios porque es un tiempo en el cual podemos reflexionar. Estamos haciendo nuestras reflexiones en casa. Y hoy comenzamos unas nuevas reflexiones, un nuevo estudio acerca de acerca del mundo en el que vivimos, acerca de nuestra naturaleza, acerca de la obra de Dios en nuestras vidas. Vamos a pedirle en esta tarde a Dios que nos guíe, que nos ilumine, que nos ayude, que nos enseñe a través de las escrituras. Amén. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, porque tu palabra trae consuelo para nuestras vidas, porque tu palabra trae ese aliento, esa satisfacción, ese descanso en medio de estos tiempos extraños, de estos tiempos complicados. Tu palabra es viva y eficaz, tu palabra no está en cuarentena. Gracias, Señor Padre Santo. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos hables y traigas consuelo para todos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Vamos a leer un texto muy interesante y es el capítulo número 1 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Esta epístola fue escrita hacia los años 50 después de Cristo. Él estaba en Filipos y expresaba el deseo de ir a Roma, y de poder encontrarse con esa comunidad de creyentes. Esto fue antes de que él fuera puesto preso en Jerusalén y de que apelara al juicio del César y fuera llevado a Roma de acuerdo a la voluntad de Dios, que fue llevado como prisionero y pudo ir a Roma. Pero Pablo tenía en su corazón el deseo de ver a la comunidad de Roma, una comunidad que ya estaba cimentándose ahí, ya otros hermanos habían podido ir a la ciudad de Roma. Y a través de esta carta, Pablo empieza a hacer una exposición del Evangelio, de ese Evangelio que hemos visto en días anteriores. Se la voy a leer, quiero que preste mucha atención, es una lectura un poquito larguita, la voy a tratar de hacer de la manera más clara y vamos a ver un punto especial de la misma. Bueno, dice Pablo, voy a buscar una versión actualizadita, puede ser palabra de Dios para con un lenguaje muy actual, muy bonito. Entonces dice: esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol. Me designó para anunciar a todos las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias fueron prometidas hace mucho tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como humano, Él nació, pero al ser resucitado de entre los muertos fue poderosamente declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Esta carta la escribo para toda la gente de Roma que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo santo. Que la paz y el generoso amor de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Como les decía, Pablo escribió para el pueblo de Roma y utilizó un saludo muy largo.
Generalmente los saludos de una carta antigua no eran tan largos, pero como era una comunidad que no conocía y una comunidad que tenía muy buena referencia y que quería y tenía el deseo de ir a compartirles el evangelio, él hizo su presentación un poco más larga. Continuamos. Ante todo, le doy gracias a Dios por todos ustedes por medio de Jesucristo. Todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. Dios sabe que siempre los tengo presentes en mis oraciones. Le sirvo a Él de todo corazón anunciando las buenas noticias de su Hijo. Siempre le pido que pueda ir a verlos, y esto será posible si Dios lo quiere. Quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser fuertes. Mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Hermanos, quiero que sepan que me he propuesto muchas veces ir a visitarlos, pero siempre se me ha presentado algo que me ha hecho cambiar de planes. He querido ir a visitarlos para conseguir de ustedes los mismos buenos frutos que he obtenido en mi trabajo con otros que no son judíos. Tengo que servir a todos, a cultos e incultos, a los sabios y a los ignorantes. De ahí mi gran deseo de ir a anunciarle las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios, el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito: el aprobado por Dios por la fe vivirá. Hasta aquí Pablo está efectivamente diciendo: quiero ir a verlos, quiero comunicarles un don espiritual, como dice en la versión tradicional que leemos. ¿Sí? Porque quiere ir a servirles, porque quiere ir a transmitirles el evangelio. Y termina esta sección diciendo que se está extendiendo desde los que creen a los que van a creer, o sea, todos aquellos que le reciben. Y dice, en esta versión, el aprobado por Dios por la fe vivirá. En la versión conocida es más, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces el evangelio trae fe, y por esa fe, como hemos visto, es aplicada justicia, y por esa justicia vive la persona que cree en Jesús. ¿Sí? Y esto conecta con algo muy interesante que voy a leer. Dios muestra que está indignado con los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra los demás. Aquí el tono empezó a cambiar un poco. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos, y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos, hechos de forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran su cuerpo unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Amén. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos. Hablan mal de los demás. Odian a Dios. Son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan males y no obedecen a sus padres. Son insensatos. No cumplen sus promesas. Son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están en lo correcto los que hacen todo eso. Amén. ¿A qué se le parece, querido amigo, lo que acabo de leer? Esta segunda parte del capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Romanos. ¿Cierto que se le parece a lo que vemos hoy en día? Leámoslo con detenimiento y nos damos cuenta. Primero nos dice el apóstol que los hombres no tenemos excusa delante de Dios porque su poder, como dice la versión conocida, la versión manejada, su eterno poder y deidad están revelados. La creación revela a Dios. La conciencia testifica lo que es bueno y lo que es malo. Lo que pasa es que la conciencia del hombre está cautiva por el pecado y pervierte todos estos valores. Pero en un principio la conciencia fue diseñada para eso. La conciencia fue diseñada para que fuera la que nos recordara lo bueno y lo malo. Y si no, ¿usted por qué cree que en otras culturas donde no conocen a Dios tienen una noción relativamente alta de lo bueno y lo malo? Es su conciencia, es lo que Dios puso al principio en el corazón, que fue pervertido por el pecado, por la desobediencia hacia Dios, por no querer vivir con Dios, sino querer hacerlo a nuestra manera. ¿Ya? De lo que hemos venido hablando en este tiempo. ¿Y cuál es el resultado? Al observar la creación, el hombre se da cuenta que hay un Dios, no hay excusa. No hay excusa. Las teorías científicas se caen de su peso porque llega uno al punto de que siempre, bueno, y si nos podemos mirar la evolución o el Big Bang, ¿sí? Las teorías científicas que tenemos llegan a un punto muerto en donde dice, bueno, ¿quién originó el primer elemento para llegar a una evolución? Si usted cree en la evolución. ¿Se creó solo? Tiene que haber un arquitecto detrás de esto. Igual en Big Bang. El Big Bang no puede ser simplemente, ay, no, había una gran concentración de masa y ¡pum! Se estalló y se creó todo. O sea, y bueno, y si existía esa concentración de masa, ¿quién la puso? Todo tiene un modus, una creación. Entonces ahí esas teorías se caen de su peso. Y podemos ver que existe un arquitecto, un diseñador de todo esto. Y es un diseñador perfecto. Si hizo esta máquina, el hombre, que es una máquina y una máquina muy compleja además. Y en la naturaleza, cuando usted ve los documentales, por ejemplo, de Discovery, de Nat Geo,
usted ve la naturaleza, los animales, cómo se comportan y todo eso, tiene una sincronía y una cosa, es impresionante, que nosotros con nuestro entendimiento limitado no alcanzamos a dimensionar y estamos descubriendo cada día. Y todo eso lo tuvo que haber hecho una mente maestra. Y esa mente maestra se revela a través de la creación. Se revela su existencia. No su salvación, pero no el ofrecimiento de salvación que hemos visto, pero sí su existencia. Nadie puede discutir que Dios existe. Y el que lo discute es un tonto. Porque la creación, de acuerdo a lo que estamos leyendo, evidencia que hay un Dios. Un Dios bondadoso, un Dios amoroso. Nos dio nos da las frutas, nos da la comida, ¿sí? Nos da el cielo, nos da el aire para respirar. Por lo tanto, no hay excusa para negarle, ¿sí? Pero entonces el hombre, por su pecado, se encierra a vivir a su manera. Vivimos a nuestra manera, levantamos el puño contra nuestro Dios y decimos, no, yo quiero vivir como yo pienso que es, ¿verdad? Entonces yo a lo malo lo llamo bueno y relativizo las cosas. Unas cosas sí me parecen chéveres, otras no. Entonces tolero ciertas cosas que a Dios no le agradan, ¿sí? Y el primer ejemplo que pone el apóstol es la idolatría, ¿sí? Y lo pone a través de de lo que se veía en el mundo clásico. Entonces cambiaron la semejanza de Dios por semejanza de hombres, de animales, de otras cosas. Entonces empezaron a adorar dioses diferentes en forma de hombre, porque finalmente el hombre se adora a sí mismo, es su egolatría. Entonces cree que Dios debe tener la forma física de un hombre o la forma de un animal, porque tiene que verse, tiene que parecerse, ¿sí? Pero también esta idolatría viene asociada al orgullo y al ego en nuestro corazón. Si lo trasladamos a este mundo contemporáneo, ya, digamos, aunque se ve idolatría, como por ejemplo en las religiones orientales o en la religión tradicional que conocemos, también hay otras clases de idolatría. Entonces empieza a idolatrar el televisor, a idolatrar el dinero, a idolatrar el sexo, a idolatrar el trabajo, la familia. Y son cosas que están por encima de nuestro Creador. Gracias, mi hijita. Idolatría es poner nuestros ojos en otras cosas distintas a nuestro Creador. Que el centro de nuestra vida gire en torno a otras cosas diferentes a nuestro Creador. Nuestra vida, todo nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra economía, todo debe girar en torno a la dependencia de Dios. Y eso es lo que el hombre no hace, lo que usted y yo no hacemos. No lo hacemos. Confiamos en nuestras fuerzas, nuestra confianza está en que tenemos un empleo estable, o en que tenemos un esposo que nos sustenta, o una esposa que nos colabora, o que tenemos una familia amorosa, o que tenemos una casa, ¿sí? O depositamos nuestra satisfacción en cosas como ver televisión todo el día y vernos todas las series de Netflix y vernos todo HBO y Fox y todas esas vainas. O no sé, o le digo, el sexo. Vamos a estar teniendo problemas de pornografía y luchar con eso y tenerlo en alta estima más que a Dios. Eso es idolatría, cuando usted le quita el lugar a Dios y se lo pone a otra cosa, lo que sea. Puede ser hasta su perro,
Usted pone en un lugar a su perro y ama a su perrito y pa' aquí y pa' allá el perro y el perro se le vuelve el centro de todo el mundo. Una cosa tan simple como esa es idolatría. ¿Ok? Empieza Pablo con la idolatría y luego empieza a desencadenar a llevar toda esta cadena de pecados que se desatan del orgullo del hombre. Entonces habla de la idolatría, habla de la inmoralidad sexual. Entonces aquí cita al homosexualismo, ¿sí? En sus presentaciones, ¿sí? Dice que los hombres se entregaron unos a otros, ¿cierto? Entonces las mujeres se entregan unas a otras y los hombres los unos a otros a llevar sus pecados sexuales, ¿cierto? Y esto se ve en la sociedad y nos han querido vender la idea de que el homosexualismo y el lesbianismo son cosas naturales. Y no es así. La escritura lo denuncia. Va contra el uso natural de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué es pecado? Porque finalmente revela el orgullo del corazón del hombre y el deseo de hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios. Dios, que estableció hombre y mujer. Si vemos que hay mujer, mujer, hombre, hombre, esto empieza a contrariar lo que Dios estableció. Y por eso es que es pecado. Se encadena una serie de cosas que llevan a pecado más grande. La inmoralidad, la depravación, etc. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice acá en un punto. Entonces, la mentira reina. La mentira es la reina de todos los males. A la gente le parece más fácil mentir, porque se ayuda a acomodar su posición y quieren una vida de mentiras, en máscaras, máscara tras máscara. Queremos vivir de máscara tras máscara. Y esto es para todos. O sea, yo no puedo decir, ay, no, es que yo soy el perfecto. No, yo también lo he vivido. Viviendo de máscaras, construyendo máscaras, dejándome llevar por que no le agradan a Dios. Y lo cuento como testimonio. Y dice que por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a hacer cosas horribles. Y los entregó a perversión de la mente. Perversión de la mente no solamente se refiere a las cosas sexuales, sino también hacia todo lo bueno. Entonces, ¿les parece que mentir en un documento está bien? ¿Nos parece que mentirle a nuestra esposa está bien? ¿Nos parece que mentirle para pagar impuestos está bien? ¿Evadir impuestos está bien? ¿Que colarme en una fila está bien? Pero podemos hablar de los desfalcos, de los robos, que en últimas, por ejemplo, que matar a otro porque quiero tener un interés, por satisfacer un interés está bien, que puedo pisotear a otros, que como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, y que eso está bien. Entonces se pervierte toda la moralidad. Por eso hablábamos en días anteriores acerca de que la moral del hombre se corrompe. Y entonces dice, mire qué interesante. Esta gente está haciendo toda clase de injusticia y lo vemos. Corrupción, lo vemos tanto en las grandes esferas como en la vida cotidiana. Codicia, lo vemos tanto en las grandes esferas como en la vida cotidiana. Codiciamos lo que tienen otros. Y maldad. Viven llenos de envidia. La envidia es un cáncer de esta sociedad actual. La envidia es un cáncer de esta sociedad actual. Okay. Asesinatos. Vemos que cada día los índices de asesinatos crecen. Y no solo hablamos de los asesinatos físicos. Jesús, en los evangelios,
Dice que cuando usted y yo odiamos a una persona, la estamos asesinando en nuestro corazón y somos culpables de asesinato. Imagínese, qué tremendo. ¿Ah? Peleas y fraudes las vemos por doquier en esta sociedad. Siempre están pensando mal de los demás. Pensamos mal de los demás. Son chismosos, somos chismosos y harto. Usted y yo hablamos mal de los demás. Odian a Dios. El hombre odia a Dios. Usted y yo, si no conocemos a Cristo, odiamos a Dios. Como lo hemos dicho en las sesiones anteriores, levantamos nuestro puño en franca rebeldía diciendo: no te necesito. No te necesito, Dios. Yo puedo andar mi vida a mi manera. Y eso se puede enmascarar muchas veces en una falsa piedad, diciendo: ay, sí, Dios, gracias, papito Dios, no sé qué. Pero por dentro, nuestro corazón, nada que ver con Dios. Andamos a nuestra manera. Ok. Son insolentes. Vemos una sociedad insolente, una sociedad revoltosa, respondona, ¿sí? Orgullosos, con el orgullo altísimo, somos orgullosos. Nos jactamos muchas veces de lo que hacemos, de lo que somos. Mire cómo la palabra nos desnuda. Nos desnuda a usted y a mí. ¿Ah? Inventan maldades y no obedecen a sus padres. Mire esto. Para los que son hijos, los que somos hijos, no hay obediencia a los padres. El primer conducto de obediencia que Dios pone son los papás. Papito y mamita son puestos por Dios para que tú les obedezcas, porque ellos son los que te pueden conducir a ser una persona de bien. Siempre y cuando ellos sean piadosos también, o sea, por lo menos tengan algo de piedad, un poquito. Entonces te pueden ayudar a ser mejor persona. Un poquito. Y Dios manda que los padres sean obedecidos. Y en esta época, cero obediencia. Lo vemos. Usted y yo fallamos en eso. Inventan maldades, inventamos maldades. Insensatos, tercos. Nos vamos para el desfiladero y nos queremos ir para el despeñadero y dele. No, pero es que por favor, oiga, la está embarrando. No me importa, yo sigo con mi idea. Ya después cuando estamos embarrados, no cumplimos promesas. Prometemos y no cumplimos, fallamos. Decimos: sí, yo te prometo que te voy a amar. Y nada, fallamos. Te prometo que te voy a respetar y no respetamos. Te prometo que voy a ser cumplido con mis obligaciones y no cumplimos. Políticos nos volvemos. Insensibles, no tenemos compasión. Podemos ver morir la gente de hambre. Y tenemos con qué y no damos. No tenemos compasión. Podemos ver gente en la calle y no les damos ni siquiera una palabra de aliento. Como diría alguien por ahí, que se los coma el marrano. Así somos. Y no tienen piedad. Despiadados somos. No hay compasión en nuestro corazón. Y esta es peor. Aunque saben la ley de Dios, saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. ¿Y por qué? La ley de Dios, como veremos después, está escrita en nuestro corazón, en la conciencia, que ya les dije. Pero debido al pecado, esa conciencia ha sido corrompida. Entonces, muchas cosas que tal vez en nuestro corazón, en el fondo por allá, dice: esto está mal, no nos importa. Y preferimos que el pecado nos enceguezca.
Y nos obstinamos en decir que eso es lo verdadero y lo correcto. El relativismo. De que lo malo sea bueno y lo bueno sea malo. En este pasaje resumimos lo que hemos hablado. Nuestra condición caída, en la cual no podemos conocer a Dios. Pero en este tiempo, este es el tiempo en el que Dios está llamando. Este es el tiempo en el que Dios está diciendo: corran, beban de las aguas, beban de la fuente de vida. ¿Cuál fuente? Cristo. Cristo vino y murió por nosotros. Cristo vino y se hizo pecado, cargó todo esto que dijimos. Toda esta maldad la cargó Él en su cuerpo. Y recibió la ira de Dios. Para que si usted y yo en este momento que estamos acá creemos en este mensaje, podamos ser libres de la esclavitud del pecado y vivir en Cristo. La palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero ¿qué es estar en Cristo? Creer en Él. Yo le invito a que nos examinemos. Examinémonos y miremos si todo lo que hemos hecho hoy, y si usted y yo no hacemos parte de la convulsión, de todo este cúmulo de maldades. Evalúe la sociedad y dése cuenta que tengo razón, que la palabra tiene razón, porque es la palabra la que está hablando, no yo. La palabra está dando una radiografía de lo que es esta sociedad. Pero hay una solución a esta peste. Esa es la verdadera peste. El verdadero coronavirus, podríamos decirle, que trae muerte. El pecado. Pero hay una cura para usted y para mí, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la respuesta. Y cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en Él y creemos en su sacrificio sustitutivo, en que Él cargó su pecado, cargó su orgullo, cargó cargó su orgullo, cargó su maldad, su desobediencia, cargó todo el castigo que usted y yo merecíamos. Disculpen. Cuando nos damos cuenta de eso y corremos a el arrepentimiento, reconociendo el arrepentimiento, recuerdes volvernos de nuestros caminos, poder decir, el Espíritu Santo actúa en usted y usted puede decir: sí, yo no he mirado a Dios, he sido orgulloso, he sido mentiroso, he blasfemado su nombre, he mentido, adulterado, he robado. Cuando usted y yo podemos reconocer eso y podemos ver a Cristo, ver que Cristo tomó todo eso y murió ahí por usted y por mí, o sea, en lugar suyo, en lugar mío, y lo creemos, podemos vivir una vida santa y caminando junto a Él. Él nos va a tomar, nos va a recoger en su regazo y nos va a conducir hacia una senda de vida eterna. Va a preservar nuestra vida para una vida eterna. Y aunque tengamos aflicciones, nuestra vida va a ser completamente transformada. Y vamos a pasar de muerte a vida. Y vamos a ser agentes de cambio en una sociedad corrupta, en una sociedad manchada. Vamos a ser luz si usted y yo corremos a Cristo.
Arrepintámonos. Arrepiéntete y cree en este evangelio. Tú que me estás escuchando hoy, que me estás viendo. Arrepiéntete y cree en el evangelio de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por bendecirnos. Gracias por tu palabra, porque nos da una radiografía de lo que somos, de quiénes somos. No tenemos de qué enorgullecernos ni ensalzarnos, sino por el contrario, nuestra vida cae humillada ante la verdad de tu palabra. Y esta palabra nos ayuda a reconocer lo malos que somos y la necesidad tan urgente que tenemos de una cura contra este mal tan horrible. Y esa cura es Cristo, no hay otra. Todopoderoso Dios, que tu Espíritu, Señor, Padre Santo, obre en cada espectador, en cada oyente, Señor, y que tu gracia sea derramada sobre todos aquellos, Señor. Que tu gracia traiga, Señor, convicción de pecado, de justicia y de juicio, arrepentimiento y fe, Señor, para que corran a Cristo, Señor, te lo pedimos. Gracias, Dios. Hemos orado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Vamos a ver quién está conectado. No se ve. Bueno, si alguien se conectó, Dios lo bendiga. Muchas saludes. A ver quién está por acá. Veo a alguien, pero no me aparece. Bueno, agradezco a todos los que estén conectados. Dios los bendiga enormemente. Y nos vemos mañana con el favor de Dios, 4 de la tarde. Les pido excusas por la demora. Tuve que atender un asunto de trabajo. Pero en principio 4 de la tarde nos vamos a ver el día de mañana con una nueva reflexión para que podamos descansar en nuestro Dios en estos tiempos extraños en los cuales Dios está trayendo mensajes de esperanza. Bendiciones para todos. Chao.